Bueno, pienso que es Siria, Canadá y algún país de África. Y Brasil. Corruptos. México, Colombia, Panamá, Guatemala. Corruptos. México, Colombia, Brasil, Chile, Guatemala. Porque las personas no se conforman con lo que piden. La honestidad de la gente. Por la falta de oportunidades y por la mala educación que tiene nuestro gobierno. Por la falta de empleo y el mal gobierno. Un país pobre porque hace que los ciudadanos no tengan una calidad de vida. Pobres y descontentos. Más corrupción. Más corrupción, más pobreza. Bueno, se puede dar en la política y en el deporte. Autoridades, tribunales o el gobierno. Principalmente en el político y en la construcción. Se da en todos los ámbitos, a todos los niveles, pero desafortunadamente en la clase media es donde hay más corrupción. ¿Qué situación? Bueno, si yo sería pobre, yo sí recurriría a la corrupción. Y los malos hábitos que nos puede pasar la gente. Corrupto. Ninguno. Gracias. Ninguna. Gracias. La corrupción es un problema mundial, el cual lamentablemente es muy común hoy en día. Existen varios ámbitos, pero el que nos enfocaremos en este video será en la política. Esto consiste en hacer mal uso del poder público con el objetivo de crear un beneficio propio. Lo que más llama la atención es que no lo hacen porque les hace falta el dinero, sino por ambición. La corrupción es importante ya que le falta el respeto a los derechos humanos porque existe una cierta violación del derecho a la igualdad ante la ley. La corrupción política, como bien lo decía anteriormente, es un problema al cual varias naciones se enfrentan. Se puede dar mediante sobornos, fraudes y desviación de recursos. Esto principalmente afecta a la sociedad, ya que son recursos de ellos los que el funcionario público utiliza para sus propios intereses. Y es sumamente egoísta ya que no les interesa el bien común ni las condiciones en las que actualmente vive el país y sus habitantes. Mundialmente, los países con mayor corrupción son Somalia y Corea del Norte, mientras los países con un menor índice de corrupción son países como Finlandia y Nueva Zelanda. Evidentemente, estos últimos son países con mayor estructura económica, países que tienen mayor esperanza de vida y una mayor riqueza mejor repartida, a diferencia de los países con un mayor índice de corrupción. Obviamente, todo esto influye en que disminuya o aumente la corrupción dentro de la política. Cuando todo el pueblo está bien económicamente estable, no es el por qué tú vas a querer desviar recursos que no son tuyos.
La corrupción detiene el desarrollo económico, ya que no hay oportunidades suficientes para el pueblo, lo cual hace que el aumento de la pobreza en los países corruptos aumente considerablemente, ya que, como mencionamos anteriormente, el funcionario público busca el beneficio propio, dejando al pueblo a la suerte. Un ejemplo de corrupción en México va ligado con el crimen organizado. Los narcotraficantes pagan al gobierno para que permitan que hagan sus negocios. La corrupción política, como ya habíamos mencionado, se da casi siempre por la misión de los funcionarios públicos. No obstante, en los demás ámbitos se da muchas veces por la falta de oportunidades laborales o por Las soluciones para el tema de corrupción, la primera a nivel mundial, sería enfocarse en las nuevas generaciones, mayoritariamente en la educación y los valores, ya que los valores rigen a una persona y la educación, pues darles más clases de ética y para que tengan un buen comportamiento, realizar campañas que causen un impacto social y que muestren lo bueno de un país sin corrupción y lo malo de un país con corrupción, como en el caso de Dinamarca, Suiza y Finlandia, que son uno de los países con menos corrupción. Son países no tan desarrollados, pero que tienen una economía estable y los trabajadores tienen un buen salario y no se requiere ni tanto la corrupción. Dentro del TEC, nosotros pensamos en que se impartan más clases de ética en todos los niveles educativos, tanto preparatoria como en universidad. En todas las carreras esto tiene que ver. Y también, como en lo mundial, campañas en las que se realicen conferencias y actividades acerca de la comparación de un país sin corrupción y uno desarrollado con un corrupto, o sea, demostrar las características de un país desarrollado, que tiene una economía estable y que sus habitantes tienen un buen ingreso económico y que no necesitan llegar a la corrupción, y un país corrupto que no tiene una economía estable y su población no tiene buenos ingresos. Entonces esto conlleva que haya corrupción y aparte no hay muy buena educación ni valores.